Los experimentos son realizados prácticamente en todos los campos del conocimiento, por lo general con la finalidad de descubrir algo sobre un proceso o sistema. El diseño de experimentos se define como un conjunto de técnicas activas que manipulan un proceso para inducirlo a proporcionar la información que se requiere para mejorarlo mediante los cambios de sus valores y su interacción o secuencia de ejecución. A continuación se describe de manera breve las etapas de diseño de experimentos con objetos de dar una visión global de lo que implica su correcta aplicación. Varios conceptos que se mencionan en estas etapas se definen. Un aspecto fundamental del diseño de experimentos es decidir cuáles pruebas o tratamientos se van a realizar y cuántas repeticiones de cada uno se requieren, de manera que se obtenga la máxima información al mínimo costo posible. El arreglo formado por los diferentes tratamientos que serán corridos, incluyendo las repeticiones, recibe el nombre de matriz de diseño o solo diseño. Para que un estudio experimental sea exitoso, es necesario realizar por etapas diferentes actividades. En este sentido, la etapa más importante y a la que se debe dedicar mayor tiempo es la planeación. A continuación, se describe Planeación y realización. Entender y delimitar el problema u objeto de estudio. En la etapa de planeación se debe hacer investigaciones preliminares que conduzcan a entender y delimitar el problema u objeto de estudio, de tal forma que quede claro que se va a estudiar, por qué es importante y si es un problema, cuál es la magnitud del mismo. elegir las variables de respuesta que serán medida en cada punto del diseño y verificar que se mide de manera confiable. La elección de estas variables es vital, ya que en ellas se refleja el resultado de las pruebas. Por ello se deben elegir aquellas que mejor reflejen el problema o que caractericen al objeto de estudio. Además, se debe tener confianza en etapas en el diseño de experimentos. Que las mediciones que se obtengan sobre esas variables sean confiables, es decir, en otras palabras, se debe garantizar que los instrumentos o métodos de medición son capaces de repetir y reproducir una medición, que tienen la precisión y exactitud necesaria. Determinar cuáles factores deben estudiarse o investigarse. De acuerdo a la supuesta influencia que tienen sobre la respuesta, no se trata de que el experimentador tenga que saber a priori cuáles factores influyen, puesto que precisamente para eso es el experimento, pero sí de que utilice toda la información disponible para incluir aquellos que se consideren que tienen el mayor efecto. Seleccionar los niveles de cada factor, así como el diseño experimental adecuado a los factores que se tienen y al objetivo del experimento. Este paso también implica determinar cuántas repeticiones se harán para cada tratamiento, tomando en cuenta el tiempo, el costo y la precisión deseada. Planear y organizar el objeto experimental. Con base en el diseño seleccionado, organizar y planear con detalle el trabajo experimental, por ejemplo, las personas que van a intervenir, la forma operativa en la que se harán las cosas, etc. Realizar el experimento. Seguir al pie de la letra el plan previsto en la etapa anterior y en caso de algún imprevisto, determinar a qué personas se le reportaría y lo que se haría. En esta etapa no se debe perder de vista que los resultados experimentales son observaciones muestrales, no poblacionales. Por ello se debe recurrir a métodos estadísticos inferenciales para ver si las diferencias o efectos muestrales son lo suficientemente grandes para que garanticen diferencias poblacionales.
La técnica estadística central en el análisis de los experimentos es el llamado análisis de varianza, es decir, el ANOVA. Interpretación. Aquí, con el respaldo del análisis estadístico formal, se debe analizar con detalle lo que ha pasado en el experimento, desde contrastar las conjeturas iniciales con los resultados del experimento, hasta observar los nuevos aprendizajes que sobre el proceso se lograron, verificar supuestos y elegir el tratamiento ganador, siempre con apoyo de las pruebas estadísticas. Y para ello tenemos un ejemplo donde se describe la aplicación de diseños factoriales de dos niveles de la fabricación de circuitos integrados. Un paso básico del proceso es hacer crecer una capa epitaxial sobre obleas de silicio pulidas. Las obleas se montan en un susceptor, se colocan en el interior de una campana de cristal y se introducen vapores químicos. El susceptor se hace girar y se aplica calor hasta que la capa epitaxial tiene el espesor suficiente. Se corrió un experimento utilizando dos factores: rapidez de flujo de arsénico, lo que conocemos como inciso A, y el tiempo de deposición, el inciso B. Se corrieron 4 réplicas y se midió el espesor de la capa epitaxial en micromilímetros. Los datos se muestran a continuación. Este es un ejemplo. Para ello lo que hay que hacer es primero definir el ejercicio, como lo muestra en la tabla inferior, donde podemos ver lo que el problema es: hacer crecer una capa epitaxial sobre obleas de silicio pulidas. Aquí debemos de identificar todas las variables y la herramienta a utilizar, por ejemplo, va a ser 2 a la 2, con el número de tratamientos de 4 y número de réplicas de 4. Donde nos muestra dos objetivos. Uno es determinar si la rapidez de flujo de arsénico y el tiempo de deposición influyen de forma significativa en el crecimiento del espesor de la capa epitaxial. Y 2, determinar el ajuste de los factores A y B que hacen crecer el espesor de la capa epitaxial. Para ellos es el siguiente paso, que es efectos y prueba de hipótesis. Aquí se le hace una prueba que es el algoritmo de Yates, donde podemos identificar los factores, las combinaciones, el número de réplicas que se va a hacer, además del contraste, y de ahí podemos sacar todo este procedimiento para poder plantear nuestra hipótesis. De acuerdo a nuestra hipótesis, dice que se rechaza H0 es igual si el valor de F0 es igual a F de alfa por valor 1 y entre el valor 2. Y de aquí podemos determinar nuestro ANOVA, donde podemos identificar si F0 se rechaza o se acepta. En este caso se aceptan las 3. Eso significa que nuestros factores A, B y además de la interacción son significantes, por lo que se acepta. Como conclusión final, se puede decir que el estudio experimental se recomienda decidir qué medidas implementar para generalizar el resultado del estudio y para garantizar que las mejoras se mantengan. Además, es preciso organizar una presentación para difundir los logros.